Ilustrísimo señor obispo de la diócesis de Asidonia Jerez, ilustrísimo señor arcipreste de esta nuestra ciudad y presidente de la comisión Pro Corpus de la misma, señor presidente y junta permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, miembros de la Corporación Municipal, miembros de la comisión Pro Corpus, representantes de hermandades y cofradías y orden tercera de nuestra ciudad, representantes institucionales, entidades locales y patrocinadores, señoras y señores, paz y bien. Don José Rico Pavés nació en el año 1966 en Granada. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo, siendo formado sacerdotalmente en el Seminario para Vocaciones Adultas Santa Leocadia de la misma localidad. Es licenciado en Teología Dogmática y doctor en Teología Patrística por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. En la actualidad es presidente de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, cargo que ostenta desde abril de 2022. A su vez, es miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española y autor y profesor del Plan de Formación para la Vida Monástica Contemplativa Sapientia Amoris de la Conferencia Episcopal. Fue nombrado obispo de Jerez, de la diócesis de Asidonia Jerez en 2021 por el Papa Francisco. Anteriormente ocuparía el cargo de obispo auxiliar de Getafe desde el año 2012, desde donde redactaría la carta pastoral Pensar y vivir la Eucaristía como miembros de la Iglesia. Hoy nos glosará sobre la adoración eucarística, hogar del discípulo misionero. Suya es la palabra, monseñor. Muchas gracias por la invitación. Estamos en el contexto de preparación a la celebración solemne del Corpus Christi y en este marco pues quiero enmarcar esta presentación, aunque el contexto por el lugar donde se pronuncia pueda tener más pues la orientación de una ponencia o una ilustración con un sentido más magisterial, pues quisiera que estas palabras nos ayudaran a prepararnos a una celebración fructuosa, activa y consciente de la próxima festividad del Corpus Christi. El título elegido tiene que ver con una preocupación que sabemos está presente de forma muy especial en la Iglesia a través de los últimos papas. Sabemos el Papa San Juan Pablo II es el que acuña la expresión nueva evangelización. Recogiéndola, el Papa Benedicto XVI crea dentro del organigrama de la curia romana un dicasterio, el Pontificio Consejo para impulsar la nueva evangelización, y todavía dando un paso más, en la reforma última que se ha hecho de la curia, el Papa Francisco ha situado el dicasterio para la evangelización bajo su directísima responsabilidad y como el paraguas que da sentido a toda la acción que, como sucesor de Pedro, quiere impulsar. El planteamiento que voy a hacer es muy sencillo, recoger simplemente algunas peticiones que encontramos en el primer documento que el Papa Francisco publicó. En realidad es el segundo, perdón, sabemos el primero que publica es la encíclica Lumen Fidei, que había empezado y casi completado en su redacción Benedicto XVI dentro del año de la fe. Es una encíclica que quizás por haber nacido entre dos pontificados ha caído en el olvido y que sin embargo pues sigue siendo una actualidad extraordinaria. Su lectura es siempre provechosa. El primer documento que el mismo Papa Francisco considera programático de su pontificado, que él publicó, es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. En Evangelii Gaudium al principio nos habla, recogiendo expresiones pues como recordada de los últimos papas, de la etapa en la que se encuentra la Iglesia ahora, impulsar una nueva etapa evangelizadora, y al final de ese documento el mismo Papa recordaba que eso es solo posible si hay discípulos misioneros con espíritu, y él explicaba esta expresión. En la explicación que ofrece en la parte final de
Evangelii Gaudium, encontramos entre otras la afirmación que aparece destacada: sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. Dicho de otra manera, si no hay trato directo con el Señor, si no buscamos este encuentro a solas con quien sabemos que nos ama, difícilmente podremos llevar a cabo la tarea a la que la Iglesia con tanta insistencia nos está llamando en el momento presente. La Iglesia existe para evangelizar, y esta evangelización es solo posible si hay testigos, personas capaces de compartir con otros la alegría de creer. Pero este compartir con los demás la alegría del encuentro con Cristo requiere que efectivamente este encuentro con Él sea una realidad destacada, no solo para quien la vive, sino también para los demás. Recordamos cómo el evangelista San Marcos, cuando refiere la elección de los 12 por parte de Jesús, sintéticamente indica cuál es la misión de los apóstoles como el fundamento, los cimientos de la Iglesia encargada de la tarea evangelizadora. Y el evangelista nos dice: los llamó para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Ambas realidades son inseparables. Solo puede ser enviado a predicar quien permanece con el Señor. Y quien permanece con el Señor no puede menos que compartir con otros la alegría de estar con Él. Quiere decir que la adoración eucarística, esta es la tesis que quiero defender, es imprescindible para impulsar la tarea misionera. Lo ilustro con una anécdota personal. A los pocos meses de ser ordenado sacerdote, pues tuve la dicha de ser enviado a Roma para ampliar estudios, y allí pues tuve también la oportunidad de participar en una celebración en la que iba a estar presente la Madre Teresa de Calcuta, hoy Santa Teresa de Calcuta. Pues por sacerdotes conocidos dijo: hay votos simples de las misioneras de la caridad. Nos avisó a algunos sacerdotes amigos y allí acudimos a una de las parroquias de la periferia de la diócesis de Roma, donde suelen celebrar estos actos pues de votos simples o luego perpetuos de las misioneras de la caridad. Al final de la celebración, el obispo auxiliar que presidía dio la oportunidad a la Madre Teresa de Calcuta de que dirigiera unas palabras a los que allí estábamos. Pienso por mí mismo, y creo que según comenté con otros de los que estábamos allí, quizá esperábamos que nos hablara de las dificultades, las necesidades que hay en Calcuta, o de los problemas que encuentra, o que simplemente pedirnos ayuda para las tareas que ella impulsaba. Y sin embargo solo nos habló de una cosa, con especial súplica dirigida a los sacerdotes. Nos dijo, con palabras que yo he grabado en el corazón: por favor, tengan momentos de adoración eucarística en las parroquias, en las iglesias, una vez a la semana o dos, pero tengan momentos de adoración. Es lo único, cuando se le dio la oportunidad de hablar, que ella quiso transmitir. Quien se fija mínimamente en el estilo de vida de las misioneras de la caridad como una realidad de nuestro tiempo, que ilustra bien la urgencia de la evangelización que hoy se nos pide impulsar, pues cae en la cuenta de la importancia de lo que ella entonces nos transmitió. Las misioneras de la caridad comienzan el día pues antes de que salga el sol, y dedican pues tiempo largo a la adoración antes de participar en la Eucaristía. Y después de ese tiempo largo de adoración, entonces es cuando ya se ponen a las tareas. Es decir, lo que leemos en el Evangelio de San Marcos: los llamó para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Caemos en el activismo si descuidamos el trato con el Señor e ignoramos lo que significa el trato con Él si no compartimos con los demás lo que en la adoración Cristo mismo nos ha regalado.
Pues mi planteamiento es muy sencillo, simplemente quiero en 2 momentos repasar algunas intervenciones desde el Concilio Vaticano II hasta el momento presente en torno a la Eucaristía, para ver los acentos que en el Magisterio Pontificio se han dado a propósito del misterio del sacramento del altar, del misterio eucarístico. Si uno, por curiosidad, simplemente se asoma a una historia de la teología o a historia de la literatura cristiana, observará un dato singular. Sobre la Eucaristía ha habido 2 periodos en la historia de la Iglesia en los que, con gran diferencia, se ha escrito, se ha discutido, se ha hablado. En la Edad Media, a partir del error de Berengario de Tours, un presbítero que niega la presencia real de Cristo y genera una reacción tal que está en el origen de expresiones de piedad como la que vamos a celebrar el próximo domingo. Las procesiones eucarísticas son una manifestación de fe de aquello que proclamamos como verdad que se nos ha transmitido a través de la revelación. Desde el siglo XI hasta el siglo XIII, alcanzando su cima con la proclamación de la fiesta del Corpus Christi, el Papa Urbano IV, en el año 1264, proclama esta fiesta dentro del calendario litúrgico, y en la liturgia romana, el rito latino al que nosotros pertenecemos, desde entonces venimos celebrando la solemnidad del Corpus Christi, y encomienda la redacción de los textos litúrgicos de esta fiesta litúrgica a uno, si no el más destacado de los teólogos de entonces, Tomás de Aquino, dominico. Sus textos son los que todavía hoy nosotros empleamos en la liturgia, y algunas de las oraciones, poesías convertidas en cántico que él compuso son los que seguimos cantando en los momentos de adoración ante el Santísimo Sacramento. Pero si nos fijamos en el siglo XX, nos encontramos también con un cuerpo de doctrina sobre la Eucaristía que se asemeja al que se dio en ese periodo del medievo y que tiene su origen en papas santos. El siglo XX ha sido un papa en la historia de la Iglesia de pontífices de una altura espiritual extraordinaria, desde San Pío X a San Juan Pablo II, por citar los canonizados, y todos ellos nos han dejado enseñanzas fundamentales que nos han puesto en un nivel de comprensión del misterio eucarístico que debería traducirse en un impulso misionero decidido. Pues lo que me gustaría hacer es simplemente repasar algunas de las orientaciones de este magisterio, tomando como referencia el Concilio Vaticano II, para llegar al Papa Francisco, y luego me centraré sobre todo en lo que llamo un decálogo eucarístico para el discípulo misionero. Este es el plan. La referencia desde el Papa San Pablo VI, mañana celebramos su fiesta litúrgica en el calendario, hasta el Papa Francisco, incluyendo incluso a Juan Pablo I, cuyo pontificado pues apenas se alargó 40 días, y sin embargo en ese periodo pues él tuvo tiempo pues de tomar posesión de la cátedra de San Juan de Letrán, que es la sede del obispo de Roma, y ahí pues tuvo también unas referencias mirando a la tradición de la Iglesia de importancia también para nuestro tema. En la cátedra de Pedro dijo en aquella ocasión, año 1978, Juan Pablo I: quiero estar en la escuela de Gregorio Magno. San Gregorio Magno, papa desde el año 590 hasta el 604, es uno de los grandes papas de la antigüedad cristiana, cuyas enseñanzas nos siguen ilustrando. A él se atribuyen reformas litúrgicas que reciben el apellido de gregorianas por la influencia que en su origen tienen en este Papa grande. Por eso, hasta el Papa Juan Pablo I ofrece aportaciones que pueden ser muy útiles para nuestro tema. Por supuesto, San Juan Pablo II, cuyo todo magisterio se puede sintetizar en torno a la Eucaristía. De las 10 encíclicas que él publicó, desde la primera hasta la última, el tema eucarístico está presente con una preocupación sincera.
Esta será la primera parte. Voy a ir más rápido de lo que se presenta en los textos que ofrezco. Esta diapositiva no está actualizada. La Eucaristía en San Pablo VI. Del Papa San Pablo VI me quiero fijar en dos documentos. Antes de la clausura del Concilio Vaticano II, 3 meses antes, el concilio se clausura, sabemos, el día 8 de diciembre de 1965, pues el día 3 de septiembre, fiesta de San Gregorio Magno, el autor que acabo de citar, el Papa publica la encíclica Mysterium Fidei. En esta encíclica el Papa habla de 3 motivos de preocupación. Recogiendo la orientación del Papa San Juan XXIII, Pablo VI había querido que en el concilio no se trataran temas conflictivos, sino que estos fueran sacados y con una intervención específica suya, pues irían siendo tratados. Y así ocurrió con el tema de la Eucaristía, con el tema del celibato sacerdotal, con el tema de la encíclica Humanae Vitae y pues el uso de los métodos naturales, en el cuidado también de la apertura a la vida, de los matrimonios. Todas estas cuestiones a las que apuntan los documentos conciliares, sin embargo, tienen un tratamiento específico fuera de los textos del concilio. Bueno, pues 3 meses antes de la clausura del concilio, el Papa, conocedor de que se estaban dando en el seno de la Iglesia Católica algunos problemas relativos a la Eucaristía, interviene con esta encíclica, que los últimos documentos aprobados en el concilio citan. Por ejemplo, el decreto Presbyterorum Ordinis sobre la formación sacerdotal se refiere expresamente a esta encíclica. ¿Qué 3 motivos de preocupación señala el Papa? Pues habla, en primer lugar, del valor de las llamadas misas privadas, la insistencia en el valor de la comunidad que participa en la Eucaristía. No puede ignorar que el bien de la Eucaristía es infinito por sí mismo, incluso cuando el sacerdote celebra solo. Y ahí pues contiene afirmaciones fundamentales para todo sacerdote. Los años que he tenido la dicha inmensa de ser profesor de Eucaristía, lo he recordado a los futuros sacerdotes. Pensemos que sois destinados a algún pueblo pues que en invierno, por dificultades, la feligresía pues prefiere estar en casa, no hay misa, no acuden los fieles todos los días a misa. Sería un error gravísimo que el sacerdote, no viendo feligreses, dijera: si no vienen sacerdotes, ¿para qué voy a celebrar? El Papa Pablo VI recordaba que el sacerdote, mediante la celebración de la Eucaristía, alcanza gracias a la Iglesia que de otra manera no se recibirán. Por esto no participa nunca, ni se celebra nunca a solas el sacerdote. Es la asamblea de los santos la que se hace ahí presente. Primera cuestión importante. El valor, destacar el valor comunitario, la importancia para la comunidad de la misa, no puede ignorar el bien infinito que una sola Eucaristía tiene para toda la Iglesia. Aunque la celebre únicamente el sacerdote. Que la celebre solo un sacerdote no significa que no reciba beneficio de ella la Iglesia universal. Salía el Papa también al paso de nuevas terminologías que se estaban difundiendo. Pues algunas corrientes filosóficas querían entrar en el ámbito de la teología. A algunos teólogos les parecía que el lenguaje tradicional que se había aquilatado en el periodo medieval y sobre todo a partir del Concilio de Trento ya era un lenguaje no actualizado, y pretendían la sustitución de términos como transustanciación por otros que se presumían más cercanos a la inteligencia de los fieles. Bueno, pues el Papa Pablo VI también interviene corrigiendo estas propuestas teológicas que hemos visto luego con el tiempo que han tenido un muy corto recorrido y que han generado no poca confusión en los contemporáneos. Pero sobre todo cito esta encíclica por el tercer punto. El Papa observa, año 1965, cómo en ámbitos católicos se está empezando a negar la presencia permanente de Cristo. Es decir, se están asumiendo tesis luteranas, que luego asumen otros protestantes, dentro de
ámbitos de la Iglesia católica. En la comprensión católica sabemos que la permanencia de Cristo permanece, como hemos aprendido, pienso en el catecismo, en las especies eucarísticas hasta que éstas se corrompen. Y prueba de ello tenemos ya en los escritos más antiguos que nos han llegado después del Nuevo Testamento. El cuidado con que el Santísimo, decimos hoy, con que las especies eucarísticas se conservan para llevar la comunión a los enfermos, a los que no han podido participar. Pensemos que hasta la paz de Constantino se vive en un régimen de persecución. Esas situaciones aparecen con normalidad en las cartas, por ejemplo, de San Cipriano de Cartago o de otros autores. O sea, la Iglesia, tenemos testimonios de la antigüedad cristiana, desde siempre, en todas partes y por todos, es la expresión que acuñará San Vicente de Lérins como para definir aquello que pertenece a lo que nos ha sido legado por los apóstoles, ha confesado la presencia de Cristo que permanece más allá de la celebración de la Eucaristía. Esta presencia que permanece es negada por Lutero, quien considera que una presencia no entendida al modo católico se da según las palabras de Jesús que aparecen en otros lugares del Evangelio, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero una presencia en los términos que definirá el Concilio de Trento, pues no es aceptada por los luteranos. Negar la presencia permanente de Cristo, negar que Cristo, su presencia, permanece más allá de la celebración, implica, por lo pronto, negar sentido a la comunión llevada a los enfermos, negar el valor de la adoración eucarística, más aún, negar el significado de la reserva del Santísimo en el sagrario. En el siglo XIII, me he referido a la institución de la Eucaristía, tenemos un concilio de gran importancia, el Concilio IV de Letrán del año 1215, presidido por el Papa Inocencio III, que establece una serie de disposiciones prácticas que llegan hasta nuestros días, como son la reserva del Santísimo en el sagrario, que se traslada de la sacristía recibe su nombre por ser el lugar de lo sagrado, después se acaba convirtiendo en el lugar de las vestiduras, los objetos litúrgicos, pero inicialmente, como ocurre todavía en las iglesias de Oriente, es el lugar de la reserva eucarística. Bueno, pues en el Concilio IV de Letrán se establece que la reserva eucarística pase al lugar de la asamblea, en un lugar destacado, para que al entrar en el templo se reconozca donde el Señor permanece, la presencia de Cristo en el sagrario. Bueno, pues Pablo VI observa que en ámbitos católicos, introduciendo doctrinas ajenas a la tradición católica, se niega la presencia eucarística y advierte el Papa de las graves consecuencias que esto tiene para el pueblo de Dios. En la diócesis donde he estado 9 años, en Getafe, que abarca toda la zona sur de Madrid, actualmente supera el 1.700.000 habitantes, pues una diócesis muy heterogénea que ha crecido con población venida de otros lugares de España en los últimos 50 años, pues se han dado fenómenos que decían que responden a este motivo de preocupación del Papa Pablo VI. En una parroquia, en una localidad, no voy a dar más pistas, pues el párroco pensó que para qué tener sagrario. Entonces terminó quitando el sagrario de la Iglesia, precisamente por asumir estas doctrinas no católicas y que ya estaban en los luteranos y que la Iglesia pues había rechazado. Una iglesia, una parroquia sin sagrario era un cuerpo sin alma, era una realidad muerta. Si no hay la referencia de la presencia viva de Cristo sacramental, ¿cómo va a vivir ahí y congregarse una comunidad de fieles? Evidentemente, en cuanto el obispo tuvo conocimiento de ello, pues intervino. Pero esta es una problemática que explica por qué la insistencia de Teresa de Calcuta pidiendo expresamente a los sacerdotes tener momentos de adoración eucarística en las parroquias.
Si perdemos la referencia a la presencia verdadera, real, sustancial de Cristo en la Eucaristía, estamos dañando gravísimamente la fe. El segundo documento, ahí se van citando más, de Pablo VI que menciono, es el que publica en 1975, 10 años después, la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, a la cual se refiere con mucha frecuencia el Papa Francisco, indicando que él no ha querido sino recoger las orientaciones del Papa Pablo VI. La exhortación apostólica posinodal es el género literario de los documentos que nacen después de la celebración de un sínodo de obispos. El sínodo de obispos, ahora quizá estamos más habituados porque se van mencionando más, es una realidad que el Papa Pablo VI crea después del Concilio Vaticano II para que la dinámica conciliar no se perdiera. Entonces, temas de interés para la realidad de la Iglesia, se hacen consultas a todas las diócesis, estas consultas van llegando, esto se está haciendo desde que se clausuró el concilio, pero quizás ahora solo por más repercusión mediática tenemos conciencia de ello. Y con estas consultas el Papa recoge los temas de preocupación y él propone el tema a trabajar, con una dinámica pues, que no se aleja de lo que hoy se está haciendo. Bueno, pues en el año 75 el Papa publica el documento posterior a un sínodo dedicado a la evangelización. En este documento encontramos expresiones fuertes que creo, a base de ir repitiéndose, ya se nos han hecho familiares. La Iglesia existe para evangelizar. No hay evangelización sin anuncio explícito del Evangelio. Bueno, pues en este documento el Papa recuerda la importancia de recoger las enseñanzas del Concilio Vaticano II a propósito de la tarea evangelizadora y las relaciona con el misterio eucarístico. El concilio había firmado en Sacrosanctum Concilium el documento sobre la liturgia y después en el documento sobre la naturaleza de la Iglesia, la centralidad de la Eucaristía. La Eucaristía es fuente y cima de la vida cristiana. También la tarea evangelizadora tiene su punto de partida y de llegada en el misterio eucarístico, aparte de otras referencias. De San Juan Pablo II, recordaba que todo su magisterio bien se puede resumir en torno a la Eucaristía. Su primera encíclica, denominada por él mismo como programática de su pontificado, la encíclica Redentor Hominis, recoge 2 números donde el Papa de nuevo manifiesta preocupación sobre algunas presentaciones reduccionistas del misterio eucarístico. Y ahí el Papa proponía, con un esquema sencillo, que resume bien la tradición de la Iglesia, los pilares sobre los cuales se asienta la doctrina de la fe de la Iglesia Católica a propósito de la Eucaristía. Y en torno a la realidad de la Eucaristía como sacramento, nos dice que la Eucaristía es sacramento, sacrificio, sacramento, comunión, sacramento, presencia. 3 palabras inseparables que nos ayudan a situarnos en la verdad del misterio eucarístico. La Eucaristía es sacrificio, comunión, presencia. Cada una de estas palabras tiene detrás controversias importantes y aclaraciones. Pues el Papa, de nuevo, San Juan Pablo II, quería salir al paso de algunas propuestas reduccionistas, es decir, en concreto habla de presentar la Eucaristía como una expresión simplemente de la celebración de la fraternidad humana, ignorando que participar en la Eucaristía en sentido estricto es subir con Cristo al Calvario. El Papa recuerda la enseñanza que fue definida en el Concilio de Trento. La Eucaristía es sacrificio porque hace presente el sacrificio de la cruz. No repite lo que Cristo realizó, sino que nosotros nos hacemos contemporáneos de lo que sucedió una vez para siempre. Simplemente, si recordáramos este aspecto fundamental de la Eucaristía, cuántas cosas no se nos ocurrirían siquiera poner delante del altar. Si la Eucaristía es sacrificio, es decir, es invitación de Cristo, como explicaba, acudiremos ahora a Benedicto XVI, invitación de Cristo a participar con él en su hora,
con qué decoro, con qué sentido de fe, de responsabilidad hemos de acudir y de participar. Pensemos sin más en esto. Si Cristo mismo nos dijera, ¿quieres subir conmigo al Calvario? ¿Qué cantos emplearíamos? ¿Qué oraciones? ¿Qué palabras? ¿Cómo acudiríamos vestidos? Pues la Eucaristía nos hace contemporáneos del sacrificio, de la entrega redentora de Cristo en la cruz. La Eucaristía es comunión porque es participación en la vida que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esta comunión nos la ha regalado Cristo convirtiéndose para nosotros en alimento. Es la singularidad del don que Cristo ha hecho. Para entrar en comunión con los suyos, Él mismo se nos da como alimento. No nos da algo suyo, sino que Él mismo se convierte en don para nosotros. Y por esto la Eucaristía hace la Iglesia. Es en la comunión que Cristo nos regala donde los miembros de la Iglesia se saben unidos. Y la Eucaristía es presencia, porque no confesamos que en este sacramento tenemos una imagen, un recuerdo de lo que Jesús realizó o hizo, sino a Cristo mismo, más allá de lo que captamos con los sentidos. Bueno, pues recordando esto, veremos luego cada vez que el Papa San Juan Pablo II se refería a la Eucaristía en otros documentos, comparece de nuevo ese esquema. La Eucaristía presentada como sacrificio, como comunión, como presencia. La última encíclica que publicó, la 10ª, sabemos, está dedicada a glosar una expresión que aparece en el Concilio Vaticano II. La Iglesia nace de la Eucaristía, Eclesia de Eucaristía. Y explica en esta encíclica cómo la configuración de la Iglesia y el cumplimiento de su misión evangelizadora encuentran en la Eucaristía su punto de referencia. Como la Iglesia es una santa, católica y apostólica, así también nosotros reconocemos que en la Eucaristía es donde se fortalece su unidad, es donde la Iglesia cuida y recuerda a todos sus miembros la llamada a la santidad, vive el impulso misionero, apostólico, una santa católica, y se extiende a toda la tierra la misión que Cristo nos ha encomendado. Lo original de esta encíclica, o como elemento nuevo dentro del magisterio pontificio dedicado a la Eucaristía, es relacionar la Eucaristía con la Virgen María, y da un título nuevo que hasta entonces pues no encontramos en otros documentos pontificios, y es llamar a la Virgen María Mujer Eucarística. E imaginar, como había hecho San Juan de Ávila, autor que enseguida también nos aparecerá, cómo participaría la Virgen María en las primeras asambleas eucarísticas de la Iglesia naciente después de Pentecostés. El Papa nos invita a participar en la Eucaristía leyendo las palabras de la Virgen María en el encuentro con su prima Santa Isabel, el Magnífica, en clave eucarística, proclamar la grandeza de Dios a partir del misterio de la Eucaristía. El último documento que el Papa publicó fue la convocatoria del año de la Eucaristía, y dentro del año de la Eucaristía es cuando el Papa San Juan Pablo II murió, pasó de este mundo al Padre. En el documento, la carta apostólica Quédate con nosotros, Señor, invitaba a participar en este año especialmente eucarístico y daba algunas pistas importantes. De ese documento sí retengo una expresión importantísima. Veremos ya el próximo domingo cómo la Iglesia, al celebrar la solemnidad del Corpus Christi, nos recuerda que es también el día de Cáritas. Inseparablemente. Ahora veremos que esta es la perspectiva que adoptará Benedicto XVI. Es decir, no se entiende el ejercicio de la caridad sin vivir del encuentro con Cristo en la Eucaristía. Pues San Juan Pablo II, en la carta Quédate con nosotros, Señor, nos decía, el criterio para verificar verdaderamente nuestro amor a Cristo en la Eucaristía es nuestra entrega a los más necesitados. O sea, la prueba de la verdad de que somos verdaderamente eucarísticos
es que reconocemos el rostro de Cristo en los que más sufren. Por eso es inseparable la adoración eucarística del ejercicio de la caridad. De Benedicto XVI, pues simplemente retengo la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, que es el documento que él publica después del sínodo dedicado al tema de la Eucaristía en la vida y en la misión de la Iglesia dentro del año de la Eucaristía. Ahí el Papa Benedicto XVI, en vez de seguir el esquema ya establecido por San Juan Pablo II, en torno a las 3 dimensiones del misterio eucarístico, recupera una expresión de la tradición cristiana que ya encontramos desarrollada en Santo Tomás de Aquino, la Eucaristía presentada como sacramento de caridad. Y comienza esta exhortación con afirmaciones validísimas para descubrir la originalidad de la propuesta moral cristiana. La Eucaristía revela la verdad del amor. En un contexto como el actual, en que utilizamos la palabra amor para hablar de cualquier cosa, pues no viene mal recuperar esta expresión de Benedicto XVI. La Eucaristía revela la verdad del amor. Aprender lo que significa amar sin esperar nada a cambio, darse desinteresadamente, es posible para quien entra en el misterio de caridad que se nos regala en la Eucaristía. El Papa ofrecía un esquema sencillo, muy útil también para ordenar nuestras ideas en torno al misterio de la Eucaristía, porque recuerda las dimensiones de la vida cristiana que se ponen en juego a partir de este sacramento. La Eucaristía es misterio que se ha de creer, la profesión de fe, la verdad de la fe, pues se verifica en torno al misterio eucarístico. La Eucaristía es misterio que se ha de celebrar, la importancia del cuidado de la celebración eucarística. La Eucaristía, misterio que se ha de vivir, entendiendo por vivir el compromiso de caridad que nace del encuentro con el Señor. Y habla ahí el Papa de la forma eucarística de la vida cristiana. Con este panorama, pues a modo de síntesis, una expresión de San Juan de Ávila, que en cierto modo pienso recoge por un lado la exposición de Benedicto XVI, recordando las 3 dimensiones que subrayaba continuamente San Juan Pablo II. En uno de los sermones eucarísticos que se han conservado de San Juan de Ávila, nos habla de este título dado a la Eucaristía y nos dice: la perfección de la ley consiste en amor, la cosa que a Dios más agrada es amor, y nuestra bienaventuranza está en juntarnos con Dios por amor. Y este divinísimo sacramento se llama sacramento de amor y unión, porque por amor es dado, amor representa y amor obra en nuestras entrañas. 3 acciones que se refieren a cada una de las dimensiones del misterio eucarístico. Por amor es dado. En la Eucaristía es Cristo mismo dándosenos sacrificio. Amor representa. El verbo representar en el siglo XVI, tal como lo encontramos en el Concilio de Trento, tiene una fuerza mayor que el que hoy le damos. Representar en nuestro lenguaje habitual puede significar fingir. Una representación teatral es la simulación de una escena o de una realidad que no corresponde al mundo en el que nos encontramos, una ficción. Sin embargo, representar literalmente viene del latín representari, hacer de nuevo presente. Pues esto es lo que se cumple en la Eucaristía. La Eucaristía hace de nuevo presente el amor que Dios nos regala. Y amor obra en nuestras entrañas. El misterio de comunión y el misterio de la presencia hace de nuevo presente. Lo encontramos en esta formulación de San Juan de Ávila. Pues con ese esquema, ¿qué entendemos por adoración? Recupero una expresión simplemente del Catecismo de la Iglesia Católica para acudir a modo ya pues, de las claves fundamentales que quiero destacar, a modo de decálogo. La adoración es presentada por el Catecismo de la Iglesia Católica como la primera principal expresión de la virtud de la religión. A la virtud de la religión, en el esquema de la moral clásica,
pertenece también el amor a la patria, pertenecen otras virtudes que tienen que ver pues, con el reconocimiento agradecido de aquello que nos configura en nuestra propia vida, que recibimos, que no elegimos y que nos llevan a ser lo que somos. Pues la adoración aparece como el primer acto de la virtud de la religión. Y nos dice el Catecismo, adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. En el número siguiente se explicita un poco más. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat. La expresión de San Juan Pablo II, María, mujer eucarística, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración concluye del Dios único, libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. La adoración implica, enseguida se desarrollará, la confesión de Dios como Dios. Para vencer la idolatría es fundamental confesar la verdad de Dios y situarnos delante de Él conforme lo que nosotros somos. Dios es el Creador, nosotros somos sus criaturas. Dios es el que salva, nosotros somos los salvados. Dios es el que santifica, nosotros en docilidad vamos siendo santificados. La adoración, en cuanto nos ayuda a reconocer nuestra propia verdad, nos abre entonces a la comunión que está en nuestro origen y en nuestra meta. No hemos venido a este mundo por una decisión nuestra. Ninguno de los aquí presentes ha elegido empezar a vivir. La vida nos ha sido regalada. Y nuestra meta, como nuestro origen, tampoco nos pertenece. Por eso, si somos coherentes con estos datos que son fundamentales en el inicio y en el fin de la vida humana, tendremos que ser respetuosos con la vida humana desde su primer instante hasta su último aliento natural. Y reconociendo esto, estaremos en disposición de presentarnos con gratitud delante de aquel que nos ha dado la vida. Por eso, la adoración eucarística nos ayuda a ejercitar las virtudes teologales. Virtudes teologales son aquellas que, teniendo su origen en Dios, nos conducen hacia Él. Fe, esperanza y caridad. La Eucaristía es ejercicio de fe. La tradición cristiana, y así ha pasado incluso hasta la liturgia, habla de la Eucaristía como misterio de la fe. Era el título de la encíclica del Papa San Pablo VI, misterio de la fe. Los himnos compuestos por Santo Tomás de Aquino destacan esta realidad. La vista, el tacto, el gusto, en ti fallan. Solo por el oído todo se cree. Por el oído recibimos la palabra que nos hace acoger como verdadero aquello que el mismo Señor nos revela. No es posible la adoración sin ejercicio de fe ante el Señor, ante Cristo en la Eucaristía. Ante todo se nos invita a poner en ejercicio la fe. Pero la Eucaristía, como hemos visto, es también ejercicio siempre de caridad, es sacramento de amor, con la expresión de San Juan de Ávila, porque por amor es dado, amor representa y amor obra en las entrañas. Y a la vez la Eucaristía pone en ejercicio nuestra esperanza, con la originalidad de esta virtud en la perspectiva cristiana. La segunda encíclica que publicó Benedicto XVI, también con palabras sencillas, explicaba lo propio de la esperanza cristiana. Y nos decía entonces el Papa, podemos esperar porque al final de nuestra vida sabemos que hay quien nos espera. La esperanza cristiana tiene su fundamento en la certeza que nos regala la fe, la seguridad de sabernos esperados por el Señor, según su promesa en la última cena, en el diálogo con los suyos, que no tiemble vuestro corazón,
donde yo voy también vendréis vosotros. Vendré y os llevaré conmigo. La certeza de sabernos esperados por el Señor es lo que nos permite ahora vivir con esperanza. Un pequeño paréntesis con otra anécdota. Visitando en las actividades que en la diócesis de Getafe teníamos en los centros penitenciarios que hay en el territorio de esta diócesis, que están Navalcarnero, Aranjuez y Valdemoro. Pues en concreto en Valdemoro, recuerdo con una religiosa, en muchos años del equipo de pastoral penitenciaria, le pregunté qué es lo más difícil a la hora de el trabajo con los reclusos. Y ella decía, lo más difícil es cuando caen en la desesperación, que expresan con estas palabras: ¿para qué voy a cambiar si fuera no hay nadie que me espere? Por contraste, me vino al escuchar estas palabras la explicación de Benedicto XVI. La certeza de la esperanza cristiana es justamente esta. Sabemos que hay quien nos espera. Por eso podemos vivir cualquier situación de nuestra vida con esperanza, ya sea de dolor o de alegría. Sabemos con seguridad, y esto forma parte de la buena nueva que se nos confía transmitir a todos, que somos importantes para alguien con mayúsculas, hasta el punto de que existiendo solo una persona, tengo la seguridad de que el Señor me ama y se entrega por mí. Es el credo que formula San Pablo. Cuando quiere sintetizar todo lo que de otras maneras ha ido exponiendo, lo dice con esas palabras formidables: me amó y se entregó por mí. Pues la esperanza cristiana se alimenta y se ejercita precisamente ante el Señor en la Eucaristía. En la Eucaristía me sé esperado por el Señor, que de manera anticipada, bajo el velo del sacramento, me anuncia lo que me aguarda al final de la vida. Bueno, pues con esto propongo un decálogo. He saludado y me ha alegrado saludar personas de la adoración perpetua, y estoy seguro pues también a adoradores o miembros de hermandades, de sacramentales, pues cómo vivir la adoración para que efectivamente el impulso misionero que cada uno con la vocación que ha recibido está llamado a impulsar se convierta en el punto de partida y en el punto de llegada. Pues propongo estos 10 verbos como implicaciones de lo que significa adorar. Pienso para los que tienen la alegría de formar parte de los turnos de adoración, en la adoración perpetua, la adoración nocturna u otras prácticas de adoración eucarística. Creo que estas acciones, estoy convencido, que las ejercitan en más de una ocasión. Quien acude a la adoración eucarística, ante todo, acude a escuchar al Señor. De la adoración eucarística, aunque uno se encuentre distraído, aunque se encuentre cargado de preocupaciones, uno se lleva siempre palabras de vida eterna. Esta es la experiencia admirable de todo adorador, que su fe se ve fortalecida, porque en el silencio de la oración ante el Señor ve cómo su fe se va fortaleciendo, una fe que va más allá de los sentidos. Acudimos a la adoración eucarística para confesar, según la expresión de San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10. Si confiesas con tus labios Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. La profesión de la fe, la protestación de la fe, como decimos en los ámbitos cofrades, implican declarar con los labios lo que creemos en el corazón. Si no hay esa coherencia entre lo que decimos por fuera y lo que vivimos por dentro, evidentemente estamos fingiendo, no confesando. Pues ante el Santísimo Sacramento confesamos, es decir, declaramos con los labios y proclamamos, afirmamos con el corazón, pues que el Señor, por amor a nosotros, se ha quedado en el Santísimo Sacramento del altar. Cuando el Papa Urbano IV instituyó la fiesta del Corpus Christi, hasta donde he podido ver, es el primer documento magisterial en el que se encuentra
esta alusión, leyó la conclusión del Evangelio de San Mateo poniéndolo en relación con la Eucaristía. Mirad, no os dejo solos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la interpretación de los autores de la antigüedad cristiana, esta promesa de Jesús se reconoce en la realidad de la Iglesia, en el don del Espíritu Santo, pero a partir de la institución de la fiesta del Corpus Christi hay un acento. Efectivamente, reconocemos que Jesús cumple su promesa principalmente en el don que ha hecho de sí mismo en la Eucaristía. Confesamos la presencia de Cristo en el sacramento del altar. Acudimos a la adoración para agradecer, es decir, para reconocer la bondad que el Señor continuamente derrama sobre nuestra vida. Y ahí pues pienso que es importante siempre evocar las palabras que refieren tanto San Mateo como San Lucas. Después del envío misionero al grupo grande de los 70, 72, de 2 en 2, nos dicen los evangelistas que los discípulos encuentran a Jesús en oración. En los sinópticos son pocos los momentos en los que descubrimos el contenido de la oración de Jesús. El Evangelio de San Juan sí que nos refiere con mucha más insistencia, pero este es uno de esos pocos momentos. ¿Y cómo ora Jesús? Pues tanto San Mateo como San Lucas nos dicen, primero San Mateo, en aquel tiempo Jesús dijo: te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas. San Lucas añade un matiz interesante. En aquel tiempo Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, dijo: te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a la gente sencilla y humilde. Y añade Jesús: venid a mí los que estáis cansados y agobiados. De la oración al Padre se dirige a los que vienen contentos por lo que han visto realizar en su nombre. Inspirándose en estas palabras, San Agustín, en su obra más importante, el Tratado sobre la Trinidad, queriendo expresar lo que con palabras es imposible, imaginaba cómo podría formularse el misterio de la Trinidad Santa, y nos decía: el abrazo del Padre y del Hijo no se da sin fruición, sin gozo, sin alegría, si es que hay alguna palabra que pueda expresarlo. Y esa fruición, gozo y alegría es el Espíritu Santo. Para expresar la relación que existe entre las personas divinas, San Agustín acude a la imagen del abrazo del Padre y el Hijo en el gozo, que es el Espíritu Santo. Pues acudir a la adoración eucarística es participar de este abrazo, sabernos abrazados por el Señor en cualquier momento de nuestra vida, y por eso acudimos a la adoración con agradecimiento, sabiendo que por pequeño que sea, mi agradecimiento unido al de Cristo se hace inmenso. Acudimos a la adoración para pedir al Señor, y muchas veces sabemos que esto nos puede, es decir, la conciencia de sabernos necesitado o la cantidad de propuestas que nos hacen de intercesión, pues las llevamos con confianza delante del Señor. El adorador pide, se sabe responsable en la tarea de interceder, llevar a todos en la oración. Acudimos a la adoración para acompañar, saberse acompañado en el camino de la vida. Es lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Y esta conciencia de sabernos acompañados se alimenta con esos momentos en los que nos retiramos a solas con quien sabemos que nos está esperando. Y poder comunicar a otros que no estamos solos en este mundo, que hay quien nos está esperando. La adoración eucarística no es un ejercicio de soledad, no se parece a las propuestas de meditación. Cada vez son más frecuentes palabras comunes en nuestro ámbito, pero que significan cosas muy distintas. Ya en el siglo II, San Ireneo lo decía de forma muy clara: hablan como nosotros, pero no son de los nuestros. Pues la meditación, que a veces se propone como un ejercicio de autocomplacencia en sí mismo, no se parece a la adoración eucarística. Nos sabemos acompañados. Es una soledad que buscamos para estar con una presencia que nos supera. Acudimos a la adoración también para vivir en verdad. El adorador va tomando conciencia delante del Señor de su verdadera estatura.
No hay crecimiento en humildad sin esta conciencia de que Dios es Dios. Y siendo Dios, se ha hecho pequeño hasta el punto de quedarse en el sacramento del altar. Para vivir en verdad no hay mejor camino que el de la adoración. Acudimos también a la adoración para reparar, una palabra que hemos desterrado tristemente de nuestro lenguaje de la predicación y que es fundamental. Pienso que los devotos del Sagrado Corazón de Jesús esta palabra la cuidan y la protegen y saben su significado correcto. Es Cristo mismo el que nos invita a entrar en el misterio de su amor, que es un misterio capaz de restaurar lo que otros dañan. O dicho de otra manera, acudimos a la oración para rezar por los que no rezan, para amar por los que no rezan, para pedir al Señor que nos haga fuertes en la bondad frente a los que se niegan ante el bien. Y sorprendentemente nos vemos así transformados. Conociendo nuestra propia fragilidad, el Señor nos quiere unir a Él para que participemos de este ejercicio de reparación. Poner amor donde otros lo quitan. Sentir con el corazón de Cristo. Acudimos a la adoración para crecer en compromiso, es decir, a medida que somos conscientes de que es el Señor quien me espera, quien me acompaña, quien me habla, pues vamos tomando también conciencia creciente de que el Señor me envía. Querer lo que Cristo quiere. En el origen del ardor y del celo misionero no debe estar más que buscar la gloria del Padre. Y esto es lo que el Señor, lo que Cristo, el Señor, espera también de nosotros. Adorar significa cultivar la comunión. La adoración no nos aísla de los demás, al contrario, nos hace conscientes de unos vínculos que son superiores a los que manifestamos exteriormente. Y esos vínculos se fortalecen en el diálogo de la oración. La unidad de vida, la comunión eclesial se fortalece en el trato con el Señor Eucaristía. Acudimos a la adoración para fortalecer nuestra esperanza. Con las palabras que antes he recordado, saber que hay quien me espera. Por esto, el adorador eucarístico es siempre portador de esperanza. Este es de los milagros sencillos, quizás no publicados, pero que los adoradores ven y los que nos asomamos e intentamos acompañar también vemos. Ahí donde se sostiene una capilla de adoración perpetua, cambian no solo los adoradores, sino las familias de los adoradores. Cambia el barrio y cambiando el barrio se ponen en ejercicio pues todas estas acciones. A modo de conclusión, si María Santísima es mujer eucarística, si el consejo sabio de un Papa Santo, San Juan Pablo II, es que leamos interiormente las palabras de María en clave eucarística, pues vivamos así también la participación y la celebración del Corpus Christi, que las palabras del Magnificat nos ayuden a crecer en amor a Cristo y Eucaristía. Y tomando unas palabras de San Juan de Ávila, pues concluyo. Pedid mucho amor, porfiad por él, y la perfección de él os ponga cuidado de trabajar. Y ese poco que el Señor os ha dado, tomad en prenda de que él os dará más. Decid con los apóstoles, acreciéntame, Señor, la fe. Pedid mucho amor, como la Magdalena, para que vuestra esperanza sea muy firme de gozar en el cielo del Señor que acá deseáis. Él sea vuestro favor, lumbre y amor, agora y siempre. Por esto la adoración eucarística es el hogar del discípulo misionero. Muchas gracias por la atención. Buenas tardes a todos y lo primero de todo agradecer a Monseñor que haya tenido
la grandeza de poder acercarse hasta aquí, hasta San Fernando, y participar en estos actos preparatorios hacia el Corpus. Es el segundo acto que llevamos a cabo. Ayer empezamos con la exposición Pan y Vite y hoy tenemos pues esta conferencia que nos ha dado Monseñor Don José. Bueno, simplemente decirle que magnífico, preciosa la conferencia que nos ha dado y bueno, y que nos quedemos con esa idea clara que nos ha llevado todo el hilo conductor de la conferencia, de adorar al Señor, aprovechar en todo momento el podernos acercar al Señor, llenarnos de Dios, que descubramos que Dios es amor, que la Eucaristía es el amor presente en medio de nosotros y que podamos llevar esto al ejercicio de la fe, de la esperanza y de la caridad, como nos ha dicho don José. Muchas gracias, don José, y esperamos verle más veces por aquí, por San Fernando. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Gracias.